Academia Falcons, la mejor. Academia Preuniversitaria Falcons. Calidad y exigencia. ¡Fuerza Falcons! Buen día, chicos, buen día. Vamos a trabajar esta semana lo que es la parte de cronometría. Tú y yo sabemos que la parte de cronometría corresponde a todo tipo de problema que tenga que ver con medida del tiempo. Cronometría, ¿cierto? Ahora, esta partecita tiene 5 partes, 5 puntos que desarrollar. Una primera parte corresponde a problemas acerca de campanadas, otro a problemas de tiempo transcurrido y por transcurrir, otro acerca de adelantos y atrasos, una siguiente que es ángulos formados y la final que es sombras. 5 partes básicamente. Tenemos bastante de qué hablar, así que atentos por favor. Empecemos a desarrollar la parte de campanadas. Si nosotros hablamos de campanadas, siempre pues vamos a trabajar con intervalos de tiempo. Un ejemplo sencillo. Imagínate que escuchamos 2 campanadas en 2 segundos. Si 2 campanadas es para 2 segundos, ¿cuánto tiempo demorará para escucharse 3 campanadas? El que menos diría pues 3, ¿no? Por comparación, por proporción. Si 2 campanadas es 2 segundos, 3 campanadas 3 segundos. Pero eso es incorrecto. ¿Por qué? Por el detalle siguiente. Si yo tengo 2 campanadas, las campanadas son golpes instantáneos, por eso se representan con cositas así puntuales. Los 2 segundos que les corresponden para esas campanadas está representado por la longitud del intervalo de tiempo que hay entre ellas. Si para 2 campanadas es 2 segundos, para 3 campanadas esto cambia, porque al haber una tercera campanada, se genera un nuevo intervalo, y ese nuevo intervalo va a tener la misma dimensión del intervalo anterior. Por tanto, para 3 campanadas, ¿cuánto tiempo se necesitaría? 4 segundos. Esa sería la solución para este problema acerca de campanadas. Esa es la forma de interpretar este problemita. Entonces tengamos cuidado aquí, ¿ya? Tengamos cuidado. Ahora, esto es para cuando tú tienes una cantidad de campanadas, bastante pequeña, ¿no? Imagínate que por ahí escuchas que se tocan campanadas durante 1 minuto. En ese caso, realizar este método gráfico ya no nos sería recomendable. Ahí lo que se sugiere es que utilices un intervalo de tiempo más grande y para ello vas a mejorar este método con lo que se llama el método del TIC. Así se le conoce, el método del TIC. Vamos a ver a qué me refiero con eso, ¿ya? Mira, TIC proviene de las iniciales tiempo, intervalo y campanada. Eso es TIC. Ahí vas a organizar tu información de forma más eficaz. No te olvides, tiempo, intervalo y campanada. Te decía en el ejemplo, se escuchan, vamos a tomar como dato, ¿ya? Si para 3 campanadas se demora 4 segundos, para 1 minuto, ¿cuántas campanadas se darán? Ponemos acá la información. 3 campanadas, donde dice campanadas, le colocas el número 3. 3 campanadas en 4 segundos. Ese 4 segundos es tiempo, por tanto tiene que ir acá. 4 segundos. Y te preguntaba yo, ¿cuántas campanadas se escucharán en 1 minuto? ¿Cuántas campanadas, como te pide campanadas, ahí va la incógnita, se escucharán en 1 minuto? Entonces, aquí debería de ir 1 minuto. Eso es lo que prácticamente tenemos que tener presente, ¿ya? Ok. Ahora, nosotros sabemos que para poder trabajar lo que es intervalos, de campanadas e intervalos siempre se resta 1. Profesor, no entiendo. Observa por aquí. ¿Cuántas campanadas ves en el gráfico? 3. ¿Cuántos intervalos, o sea, cuántos espacios se están generando? 2. Entonces, siempre la cantidad de intervalos viene a ser 1 menos que la cantidad de campanadas. Por lo tanto, si aquí es 3, en el centro debería de ir 2. Si aquí es X, en el centro tendría que ser 1 menos. Hay que resaltar algo. El problema siempre te va a hablar acerca de tiempo y campanada. Intervalos es tu tarea completarlo. Ahora, una vez que llegas hasta este punto,
lo único que queda es aplicarle aspa simple. Y se aplica aspa siempre en ti. ¿Qué significa ti? Tiempo e intervalo. Solamente en ti. Ahora, para poder aplicar aspa, no te olvides, hay que trabajar siempre las mismas unidades. Esto está en segundos, este está en minutos. Ese minuto lo transformo a segundos y ya está. Aplico aspita y me va a salir el resultado. A ver, al aplicarle, tendrías 4 por x menos 1, que es igual, ese producto va a ser igual a la otra, el producto de la otra diagonal. 60 por 2. Tú sabes que 60 por 2 es 120. 120 entre 4 te salía 30. Este menos 1 pasa sumando y te vas a quedar con la respuesta que es 31. Eso es cuestión de despejar nomás, ¿ya? Yo sé que tú eres muy hábil y tú lo puedes hacer. Entonces, si en 4 segundos tocó 3 campanadas, en 1 minuto tocará 31. Esa es la forma. Muy simple, muy práctico, muy efectivo lo que es el método del TIC. ¿Ya? Entonces aprendamos a manejar esto para poder mejorar en los demás problemitas. Bueno, vamos a entrarnos ya con un ejercicio para esta parte. Vamos con el ejercicio número 1 de frente. Ya a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo los determinados problemas que correspondan. Ya no vamos a esperar al final, si no, nos vamos a llenar de teoría. El problema número 1, a ver, nos dice, un reloj demora x más 1 segundos en tocar x al cuadrado campanadas. ¿Cuántas campanadas tocará en 10 segundos? Veamos. Nos habla acerca de campanadas. De frente ya nosotros sabemos que tenemos que utilizar el método del TIC. Entonces dibujamos acá. Mira, a ver. Dibujamos nuestro simbolito para poner según el método del TIC. Según el método del TIC. Ya. La idea es rellenar la información y aplicar lo que acabas de ver, nada más. Mira, la primera parte decía, un reloj demora x más 1 segundos. X más 1 segundos, eso es tiempo. Entonces, en la columna de tiempo colocas x más 1, ya está. Luego dice, en tocar x al cuadrado campanadas, esa es la cantidad de campanadas, x al cuadrado, muy bien. ¿Cuántas campanadas tocará en 10 segundos? ¿Cuántas campanadas? Ahí va la incógnita, pero aquí ten cuidado. Si aquí te están dando x como dato, tu incógnita ya no puede ser x, tienes que utilizar otra letra. Supongamos ahora, pues le ponemos A. ¿Cuántas campanadas tocará en 10 segundos? 10 segundos es tiempo, la columna de tiempo 10. No te olvides, como te pedían campanadas, nuestro objetivo ahora va a ser calcular el valor de A. ¿De acuerdo? ¿Con la información que tenemos podemos completar el bloque central? Claro que sí, porque si tú observas, siempre de campanadas e intervalos se ha dicho que se resta 1. Entonces, bajo esa idea, aquí debería de ir, si este es x al cuadrado menos 1. Si esto es a, aquí sería a menos 1. Y finalmente, no te olvides, aspa simple. Es aspa simple. Al aplicarle el aspa, te va a quedar de la siguiente manera. X más 1 por a menos 1 igual a 10 por x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Muy bien, no te olvides que tu objetivo es calcular la letra A. ¿Qué haríamos ahora? Con un poco de observación, te darás cuenta que esta expresión la puedes expresar como x más 1 por x menos 1, un poquito de diferencia de cuadrados, ¿te acuerdas? Ahora, si tú tienes a un extremo de la igualdad x más 1 y al otro extremo de la igualdad también x más 1, se puede simplificar. Y al simplificar te va a quedar por este lado izquierdo a menos 1 y por el lado derecho, este 10 multiplica este paréntesis. 10x menos 10.
Este menos 1 va a pasar a sumar y el valor de A te va a quedar como 10x menos 9, porque al sumar sería menos 10 más 1, menos 9. Y ya está desarrollada la pregunta número 1. Esta corresponde a la cantidad de campanadas que se tocaría en 10 segundos. Así de simple. Entonces, si tenemos un problema de campanadas, aplicamos esto. Algo que podemos observar, resaltar aquí, es que el método del TIC no solamente funciona para campanadas, sino para todo aquel problema que tenga que ver con intervalos de tiempo. Sí, por ejemplo, había un problema que decía, un boxeador da 3 golpes en 10 segundos. En un minuto, ¿cuántos golpes dará? La misma idea, solamente que sería tiempo, intervalos y golpes, ya no campanadas. Ya, entonces tengamos cuidado en esto. Muy bien, nos vamos ahora a la pregunta número 2. Vamos a ver cuál es la forma de resolver la pregunta número 2, la cual nos dice: un reloj demora 10 segundos en tocar desde la tercera campanada hasta la octava campanada. ¿Qué tiempo demoraría en tocar desde la segunda campanada hasta la onceava? Vamos a ver. Nuevamente hacemos el esquema correspondiente para este método del TIC. Dibujamos nuestro esquema aquí para poder ubicar nuestra información. Y ya está. TIC nuevamente. El problema nos decía, un reloj demora 10 segundos. 10 segundos, eso es tiempo. 10 segundos en tocar desde la tercera campanada hasta la octava campanada. Entonces, si yo conozco que esto corresponde a la tercera, desde la tercera hasta la octava, ¿cuántas campanadas están involucradas acá? Desde la tercera, eso incluye a la tercera. Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. En total se están dando 6 campanadas. ¿Ya? Ahora, el problema nos pide que calculemos el tiempo que demorará. El tiempo está aquí. Tiempo, si yo quiero tiempo, entonces la incógnita va a este lado. Como te das cuenta, no siempre la incógnita va a ir en campanadas. Puede ir en tiempo también. ¿Cuánto tiempo demorará en tocar desde la segunda hasta la onceava? Eso nos decía, ¿cierto? Desde la segunda hasta la onceava. ¿Podríamos calcular cuántas campanadas hay desde la segunda hasta la onceava? Claro, las cuentas nada más y acá quedarían 10 campanadas. Como te das cuenta, siempre tenemos las columnas que van a los extremos. A partir de ello completamos la del centro y el procedimiento es el mismo siempre. De campanadas a intervalos restamos 1. Entonces acá nos quedaría 5 y acá nos quedaría 9. Finalmente, para terminar con este método del TIC, aplicamos aspa. Aspa simple, no te olvides, aspa simple. Al aplicarle aspa simple nos va a quedar x por 5, 5x igual a 10 por 9, 90. Sacando quinta te va a salir como respuesta 18. Entonces, ¿18 qué? Si este 10 está en segundos, obviamente ese valor también debe estar en segundos. 18 segundos sería la respuesta para la pregunta número 2. ¿Ok? Esa es la forma para desarrollar el ejercicio número 2. Muy bien. Vamos a hablar ahora acerca de lo que corresponde a tiempo transcurrido y tiempo por transcurrir. Veamos. Tiempo transcurrido y por transcurrir. Ya. Ok, nos movemos, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Seguimos? Ok, continuamos entonces. La parte de tiempo transcurrido y por transcurrir, lo que vamos a ver simplemente es nuestro planteo de ecuaciones. Pero nuestro planteo de una forma un poquito más detallada, ordenada, por así decirlo.
Para esta parte de tiempo transcurrido y por transcurrir, lo que se sugiere es una pequeña linecita. Esta línea representa un intervalo de tiempo. Y al ser un intervalo de tiempo, lo primero que tenemos que calcular es entonces cuánto tiempo hay involucrado en esta línea. ¿Ya? Para ello, el problema te puede decir dónde inicia, dónde acaba, o de repente, simplemente con una palabra se puede trabajar esto. ¿Cuál es la palabra clave para esto? Si es que el ejercicio dice la palabra día, automáticamente se considera 24 horas. Si es que no dice la palabra día, el problema debería de especificarte dónde se inicia y dónde se finaliza esta linecita. Obviamente con la palabra día nos da la información de que este puntito será nuestro punto de partida, o sea, las 0 horas cuando inicia el día, y esto las 24 horas o medianoche cuando acaba el día. Esta linecita tienes que dividirla en 2 bloques. Ojo que los bloques no tienen por qué ser del mismo tamaño, este gráfico solamente es referencial. No es que sean 2 partes iguales, no, pueden ser de diferentes tamaños. A la primera parte se le llama tiempo transcurrido y a la segunda parte tiempo por transcurrir. ¿De acuerdo? Esta pequeña flechita que divide a ambos recibe el nombre de hora actual. Resaltemos algo importante. En los ejercicios nos van a pedir básicamente la hora actual, porque nos va a decir qué hora es. Siempre nos va a preguntar qué hora es. Según la información, calcula qué hora es. Para saber qué hora es, ¿qué necesito yo? Necesito el tiempo transcurrido. Si yo conozco el tiempo transcurrido, puedo saber qué hora es. Por ejemplo, supongamos que han transcurrido 15 horas del día. ¿Qué hora sería? 3 de la tarde, ¿cierto? Entonces, como en los problemas no sabemos cuál va a ser el tiempo transcurrido, ahí le ponemos X. Ahora la pregunta sería, si toda la línea vale 24 y esta partecita es X, ¿esta otra quién sería? Pues el 24 menos este X. Y ya tenemos lo que es el tiempo transcurrido. Muy bien. Con esta información yo ya puedo empezar a plantear los ejercicios. Claro que sí. ¿Vas a ver? Vamos entonces a aplicar esto que hemos visto en la pregunta número 3, la cual nos dice: las horas que faltan para terminar el día y las horas que pasaron desde que inició están en relación de 3 a 5. Ojo, nos dice las horas que faltan para terminar el día. Como el problema se refiere a día, significa que el gráfico que hemos hecho le corresponde exactamente a esa pregunta. Porque me habla de día, 24 horas. A continuación, ya hecho el esquema, de frente pasas al planteo. Decía el ejercicio: las horas que faltan para terminar el día y las horas que pasaron desde que inició están en relación de 3 a 5. Lo que falta para terminar el día y las horas que pasaron desde que inició están en relación de 3 a 5. Tú y yo sabemos que relación se interpreta con división. Y para interpretarlo con división siempre hay que respetar el orden. Aquel que aparezca primero siempre va en la parte superior. ¿Sí? Dice acá. A ver, se me perdió. Acá está. Las horas que faltan para terminar el día. Se refiere a esto. Entonces, eso va en la parte superior. Las horas que faltan para terminar el día y las horas que pasaron desde que inició están en relación de 3 a 5. Ok, eso es lo que nos decía el problema. Y obviamente de ahí yo ya puedo calcular el valor de X. ¿Cierto? Este 5 pasa a multiplicar arriba, 24 por 5, 120 menos 5X, el X pasa a multiplicar, 3X, el 5X pasa al otro lado sumando, y de aquí le sacamos octava. ¿Cuánto sería el valor para X? 15. ¿Eso qué quiere decir? Que desde que inició el día han transcurrido 15 horas. Entonces, ¿la hora actual cuál sería?
La hora actual sería las 15 horas, claro, porque con X trabajamos, sería las 15 horas o su equivalente que sería 3 de la tarde. Entonces, esa sería la solución para la pregunta número 3. 3 de la tarde nos sale como resultado. ¿De acuerdo? Como te darás cuenta, es súper sencillo. Mira, el problema te decía cuántas horas han transcurrido desde el mediodía. Desde el mediodía, ¿cuántas horas han transcurrido? 3, entonces. Nuestra respuesta sería 3 horas. Exactamente cuántas horas han transcurrido desde el mediodía, pedían. Eso corresponde a 3 horas. ¿Sí? Y ya tenemos resuelto. Acostúmbrate siempre a manejar este tipo de esquemas, ¿de acuerdo? La pregunta 4 nos decía, son más de las 2 p.m. y faltan para las 5 p.m. Más de las 2, pero faltan para las 5. ¿Qué hora es si el tiempo transcurrido desde las 2 hasta hace 10 minutos es un sexto del tiempo que falta por transcurrir dentro de 30 minutos? Hasta las 5 de la tarde. Bueno, primero, no te olvides el esquema que le corresponde. Siempre de la misma forma, ¿ya? Siempre empiezas aquí dibujando una lineecita. De esta manera. Recuerda que el problema decía, son más de las 2 y falta para las 5. En este caso no menciona lo que es la palabra día. Por tanto, le ponemos aquí el inicio y el final de forma numérica, para que con esa información puedas calcular cuál es el tiempo total que le corresponde a esto. Desde las 2 hasta las 5 de la tarde. ¿Cuántas horas hay involucradas? Hay 3 horas. Convirtámoslo en minutos. 180, porque una hora tiene 60 minutos. 3 horas será pues 180. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué trabajamos con minutos y por qué no con horas? Pues eso depende del ejercicio. Más adelante se observa que el problema habla acerca de minutos, entonces lo correspondiente es trabajar en minutos. ¿Sí? Ya. El esquema va a ser siempre el mismo. Dividimos en 2 bloques: tiempo transcurrido, tiempo por transcurrir y hora actual. Listo. Veamos que en este caso el tiempo transcurrido siempre va a ir con X. Siempre, porque eso es lo que necesitamos. Mira, si tú calculas cuánto ha transcurrido desde las 2, vas a poder averiguar qué hora es. Por eso es que a él se le pone la incógnita. Nuestro objetivo va a ser hallar X. Si todo es 180 minutos y acá es X, acá debería de ir 180 menos X. Ya está. Ya tenemos entonces el esquema correspondiente. Ahora vamos al planteo. ¿Sí? Hace un momento vimos que el ejercicio directamente formaba la ecuación. Este problema tiene un paso adicional en el cual tenemos que organizar primero nuestra información, porque dice: el tiempo transcurrido desde las 2, pero hace 10 minutos. O sea, lo que ha transcurrido desde aquí, pero hace 10 minutos. O sea, desde aquí no es hasta acá, sino hace 10 minutos. El problema se refiere a solamente esto. A ver si lo veamos por aquí. Hace 10 minutos significa 10 minutos atrás. Y lo que ha transcurrido hace 10 minutos es esto. A esto se refiere el problema. El tiempo transcurrido hasta hace 10 minutos. Si todo este bloque es X y aquí hay 10, este que está aquí debería ser X menos 10. Ese pequeño acomodo antes de formar la ecuación. El problema dice que esta nubecita roja es un sexto de lo que faltará por transcurrir, pero dentro de 30 minutos. Sabemos que lo que faltará por transcurrir es esto. Pero si el problema me dice lo que faltará por transcurrir dentro de 30 minutos,
significa que voy a avanzar 30 minutos hasta este punto y desde aquí voy a empezar a medir lo que falta por transcurrir hasta las 5. Lo que falta por transcurrir dentro de 30 minutos. Se refería a todo esto. Entonces, eso necesito. ¿Cómo calcularlo? De forma similar a lo anterior. Si te das cuenta, todo es 180 menos x. A ese 180 menos x, réstale este 30. Tienes que quitarle este 30. Entonces, al quitarle 30, ese 30 se le quita el 180 y solamente quedaría 150 menos x. A ver, entre los dos, súmalo. ¿Completa o no completa lo que está arriba? Sí, entonces, correcto. ¿Qué cosa nos decía el ejercicio? Que la primera nube roja... Taponcito está rebelde. Ya. La primera nube roja, que es x menos 10, es 1/6 de la segunda nube roja. O sea, de 150 menos x. Eso nos decía el problema. Eso nos decía. Sí, es correcto. Ahora, de esto último ya yo puedo obtener la ecuación. Claro que sí. Ahí está la ecuación. Ahora desarrollemos. 6, multiplica todo. 6x menos 60 igual a 150 menos x. El menos x pasa sumando. 7x igual a 210. El valor de x sería igual a 30. ¿30 qué? Estamos trabajando en minutos. 30 minutos. Entonces, ¿qué vas a decir tú aquí? Para calcular qué hora es exactamente, al punto inicial, al punto de partida, que es 2, tienes que sumarle todo el tiempo que ha transcurrido. Entonces, si nosotros queremos calcular qué hora es, a ese 2 p.m. le debemos de agregar el tiempo que ha transcurrido, que es 30 minutos. ¿Qué hora sería entonces? 2:30 de la tarde. Esa sería la respuesta a nuestra pregunta número 4. Como te darás cuenta, es planteo de ecuaciones, pero este planteo tiene que ser un poquito más elaborado porque tienes que armar un esquema primero. No puedes mandar la ecuación directamente porque si no te vas a enredar. ¿De acuerdo? Ahora, aquí están los dos principales tipos de problema de tiempo transcurrido por transcurrir. El primer tipo de problema, donde de forma directa con el esquema formas la ecuación. Y el segundo, donde aparte del esquema tienes que hacer un pequeño acomodo para saber con qué información formar la ecuación. Por eso es que te decía que el gráfico es fundamental para ordenar básicamente. Ordenas la información y lo demás ya sale directamente. La ecuación se obtiene fácilmente. ¿Sí? Muy bien. Te decía que en cronometría teníamos 5 puntos, ya vamos 2. Vamos a pasar a un tercer punto que es el punto o el tema de adelantos y atrasos. Adelantos y atrasos. ¿Cómo va este tema? Vamos a ver. Recordemos la idea que se vio la semana anterior en edades. En edades, ¿te acuerdas que había pasado, presente, futuro? Y decíamos, si avanzamos en el tiempo, sumamos. Y si regresamos en el tiempo, restamos. Aquí va a ser la misma idea, solo que no va a ser pasado, presente, futuro. En vez de presente, va a ser hora exacta o hora real. Hora real o hora exacta, ¿de acuerdo? En vez de futuro, vas a ponerle hora de adelanto. Y en vez de pasado, hora de atraso. Muy bien. Según lo que nosotros sabemos, ojo, si nosotros avanzamos en el tiempo, lo que tenemos que hacer es sumar los años, en este caso, el tiempo que está transcurriendo. Si nosotros avanzamos, se suma. Y obviamente, en sentido contrario, se resta. ¿Te acuerdas que era lo mismo que hacíamos en edades? Pues esa es la idea.
Tan fácil como esto. Sumar y restar. A ver, saquemos cuenta. Mira, si yo observo que mi reloj está marcando las 8 de la mañana, pero está atrasado 10 minutos, ¿qué hora sería realmente? Si mi reloj está atrasado 10 minutos, lo que estaría marcando no sería la hora real, sería hora de atraso. Si mi reloj está atrasado 10 minutos y está marcando las 8 de la mañana, ese 8 iría acá. Y como está atrasado 10 minutos, entonces tengo que sumar ese atraso para obtener la hora real. ¿Qué hora sería realmente? 8 y 10. Claro, si está atrasado 10 minutos y marca las 8, 8 y 10 es la hora real. Uno más. Imagínate que mi reloj está marcando las 10 de la mañana, pero está adelantado 10 minutos. ¿Qué hora sería realmente? Si está adelantado 10 minutos y marca las 10, sería hora de adelanto. Entonces, para saber qué hora sería realmente, tendríamos que restar. ¿Qué hora sería realmente? 9 y 50. Esa es la idea de sumar y restar. Esta es la idea de utilizar esto. ¿De acuerdo? Simple, sencillo, como esto. Ahora, esto, aparte de esto, yo creo que sumar y restar no vas a tener complicaciones. Aparte de esto, se le aplica simplemente aspa. Aspa simple. También, por ejemplo, supongamos que mi reloj se adelanta 5 minutos cada hora. O sea, a las 8 estaba en la hora exacta. Pero como se adelanta 5 minutos cada hora, a las 9 no va a marcar las 9. Sino va a marcar 9 y 5. Porque está pasando una hora, se va a adelantar 5. Y si fuese a las 10, ¿qué hora marcaría? Pues 10 y 10, porque hasta las 10 serían 2 horas. Y se adelantaría 2 veces 5 minutos, 10, 10. Oye, si eso continúa, ¿tú crees que podrías calcular cuánto se adelantaría durante un día? O sea, si hoy a las 8 de la mañana estaba la hora correcta y cada hora se adelanta 5 minutos, mañana a las 8 de la mañana, ¿seguirá marcando 8 de la mañana? Pues no. Ahí simplemente trabajas con un poquito de aspa. Proporciones, básicamente proporciones. Aquí generalmente se le pone tiempo y en el otro ladito adelanto o atraso si es que fuese necesario. Como te decía en este ejemplo que te mencionaba, en una hora se adelanta 5 minutos. A las 8 de la mañana el día de hoy está marcando la hora correcta. Mañana a las 8 de la mañana, ¿qué hora marcará? Vamos a ver. Mañana, pues hasta mañana pasa un día. En un día, ¿cuántas horas hay? 24 horas. En esas 24 horas, ¿cuánto se adelantará? Podemos aplicar aspa y obtener el valor de X. Al desarrollar, tú vas a obtener que X va a ser igual a 120. Pero 120, ¿qué? No te olvides, este X tiene que tener las mismas unidades del número que está arriba. Si esto está en minutos, X también sería en minutos. Yo tengo fe en que tú sabes aplicar aspa simple, ¿ah? Ya. Ahora, 120 minutos, ¿a qué equivale? 2 horas. ¿Qué significa esto? Esto significa que si el día de hoy a las 8 de la mañana estaba marcando la hora correcta, mañana cuando sea a las 8 de la mañana no va a marcar las 8, va a estar adelantado 2 horas. Entonces, ¿qué hora estaría marcando? 10. Claro, si la hora real va a ser 8 de la mañana y como va a estar adelantado 2 horas, lo que estaría marcando sería las 10 de la mañana. Ese es el detalle. O sea, ¿qué cosa se aplica aquí? Básicamente 2 cosas. Aspa simple y luego sumar o restar. Algo tan básico como eso. El punto clave es interpretar la información adecuadamente. Vamos a ver una aplicación de esto en la pregunta número 5. Vamos a ver una aplicación de esta partecita. La pregunta 5 nos dice: un reloj se adelanta 2 minutos cada 3 horas.
¿A qué hora empezó a adelantarse? Si a las 23 horas con 15 minutos señala 23 con 27. Primero ordenemos nuestra información. Un reloj se adelanta 2 minutos cada 3 horas. Veamos acá. Esa información la puedo utilizar por esta parte. Aquí, esa crucecita. Ya sabes tú, en un lado colocamos lo que es tiempo y en el otro lo que es adelanto. Un reloj se adelanta, ¿cuánto nos decía el ejercicio? 2 minutos cada 3 horas. Ese 2 minutos va acá, cada 3 horas. Aquí sería cada 3 horas. ¿Correcto? Luego el problema nos decía a qué hora habrá empezado a adelantarse. Si a las 23:15 señala 23:27. O sea, a las 23 horas con 15 minutos ese reloj señala 23 horas con 27. Interpretemos. Ese 23:15, ¿qué hora será? A las 23:15 señala 23:27. A las 23:15, esto sería hora real. A esa hora el reloj no está marcando esto, está marcando esto otro. Y como es una hora más adelante que esto ¿qué cosa sería? Hora de adelanto. Con esto yo me doy cuenta que mi reloj está adelantado. ¿Cuánto estaría adelantado? ¿Cuánto es el adelanto? El adelanto sería la diferencia de los minutos. Si acá es 15, acá es 27, está adelantado 12 minutos. Ese 12 minutos lo colocamos acá. ¿Por qué? Porque si se adelanta 2 minutos en 3 horas, para que se haya adelantado 12 minutos, ¿cuánto tiempo ha tenido que necesitar? ¿Podemos calcular ese tiempo? Claro que sí. ¿Cómo se calculaba? Aplicando aspa. Aspa simple. Y como yo sé que tú eres súper recontra mega hiper requete architrome aplicándole aspa simple, yo sé que fácilmente puedes comprobar que X te va a salir a 18 horas. Aspa, simplemente aspa y simplificación. Sé que tú puedes, compruébalo. Vamos, X es 18 horas. ¿Qué significa esto? Interpretemos. Este 18 horas significa que el reloj ha necesitado 18 horas para adelantarse esos 12 minutos. Y si ha necesitado 18 horas, significa que hace 18 horas empezó. Si nosotros queremos averiguar a qué hora empezó a adelantarse, tenemos que regresar en el tiempo. Y si voy a regresar en el tiempo, ¿qué debo de hacer? ¿Sumar o restar? Restarle ese tiempo que ha transcurrido. ¿A quién le voy a restar? A la hora actual. Por tanto, a la hora real, ¿no? Entonces, decimos acá, empezó, esto es aparte, empezó a adelantarse a las, ¿cómo te dije que se calculaba eso? Al 23 horas con 15 minutos, a esta que es la hora real, le tenemos que restar esas 18 horas que ha utilizado en adelantarse. Al restarle esas 28 horas le va a quitar al 23 nada más, al 15 no, porque es minutos. Solamente le resta al 23 menos 18, 5. 5 horas con 15 minutos, o lo que es lo mismo decir, a ver, vamos a organizar mejor estito. Vamos a organizarlo. 5 horas con 15 minutos. A esa hora empezó, o lo que es lo mismo decir, 5:15 de la mañana. Y ya tenemos la solución para este problemita. Esa era la forma para enfocarlo. Como te decía, ¿qué se hace? Aspa simple y luego sumar o restar. Nada más. ¿Ya? Ese es el punto. O sea, las operaciones son simples. Tal vez por ahí como que se les complique un poquito cuando ustedes interpreten cada número, pero es justamente el detalle de este tipo de preguntas. La interpretación. ¿De acuerdo?
Muy bien, esta es nuestra pregunta número 5. Ahora vamos a desarrollar la pregunta número 6. Para esto necesitamos algo importante. Yo tengo mi reloj. Si mi reloj se adelanta 5 minutos cada hora, ese adelanto a medida que transcurre el tiempo se va a ir acumulando y acumulando y acumulando. De forma que en algún momento tanto se va a adelantar que nuevamente va a marcar la hora correcta. Sí, esas cosas pasan. Aquí justamente el detalle. Mira, a ver. Vamos a ponerlo como nota. ¿Sabían ustedes que para que un reloj marque nuevamente la hora correcta, deberá adelantarse o atrasarse 12 horas o su equivalente a 12 horas. Si una hora es 60 minutos, 60 por 12, 720. ¿Por qué? Vamos a hacer un esquema de esto, ¿ya? De ahí lo borramos, quiero que tú interpretes esto. Mira, a ver. Imagínate que el plumón azul representa la hora que marca un reloj normal y este de acá, el plumón rojo, representa la hora que marca un reloj que se está adelantando. Al inicio supongamos que empiezan los dos, ¿ya? A medida que pasa el tiempo, el azul siempre va a estar a la hora correcta, pero a medida que pasa el tiempo el rojo se le va a estar separando. ¿Y por qué se le va a separar? Porque el rojo se va a ir adelantando y cada vez que pasa el tiempo se va a adelantar más y más y más y más y se va a adelantar tanto que en algún momento va a alcanzar el plumón azul nuevamente. El plumón azul siempre marcaba la hora correcta. Como el plumón rojo se ha adelantado tanto que lo ha alcanzado, va a confundirse con el azul y parecería que va a marcar nuevamente la hora correcta, pero en realidad se ha adelantado tanto que ha coincidido nuevamente. Al coincidir es ahí en el cual se dice que marca nuevamente la hora correcta. Y para marcar nuevamente la hora correcta, ¿por qué tiene que adelantarse 12 horas? Porque para alcanzarlo al que estaba correcto, tendría que haberse adelantado una vuelta. Tú y yo sabemos que en un reloj de agujas, en una vuelta, ¿cuántas horas hay? 12 horas. Por esa razón es que tiene que adelantarse 12 horas o 720 minutos. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Esa va a ser nuestra idea. Ahora, esto lo vamos a aplicar a la pregunta número 6. Y mira lo fácil que se va a hacer. ¿Ya? La pregunta número 6 decía: a las 3:20, mi reloj empieza a adelantarse 5 minutos cada 8 horas. Vamos a colocarlo por aquí ya en el esquema. Un esquemita aquí tipo crucecita para ordenar la información nada más. ¿Ya? Siempre ordenadito. Por acá, generalmente tiempo. Y por este lado, adelanto. Según lo que nos dice el problema, este relojcito se adelanta donde está 5 minutos cada 8 horas. El adelanto, 5 minutos cada 8 horas. Eso es lo que pasa con este reloj. El problema dice claramente: ¿dentro de cuántos días mi reloj marcará nuevamente la hora exacta? La hora exacta o la hora correcta es lo mismo. ¿Dentro de cuántos días? Entonces, ¿qué tengo que calcular? Tengo que calcular cuánto tiempo tiene que pasar para que el reloj marque nuevamente la hora correcta. Y sabemos que se va a marcar la hora correcta cuando se adelante uno de estos dos. Ahora, ¿cuál de los dos utilizaría? Si es que el adelanto
está en horas, se utiliza 12H o 12 horas. Pero si el adelanto está en minutos, se utiliza el 720. Por tanto, aquí deberíamos de utilizar el 720. ¿Sí? O sea, dependiendo, si el adelanto está en horas, se utiliza 12. Pero si el adelanto está en minutos, se utiliza el 720. Interpretemos, mi reloj se adelanta 5 minutos cada 8 horas. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que marque nuevamente la hora correcta? Entonces, simplemente, ¿qué te pedía el problema? Que le apliques aspa simple. Yo sé que tú eres hábil, sé que lo vas a lograr. Vamos, de todas maneras, aquí como los números están un poquito grandecitos, te voy a ayudar. 5 por X se multiplican, ¿cierto? Y ese producto tiene que ser igual al producto de la otra diagonal. 8 por 720. Estoy súper seguro que tú sabes sacar quinta, ¿no? Quinta de 720. ¿Cuánto es quinta de 720? 144. Una preguntita. Esto que está aquí, este X, ¿qué unidades tiene? ¿Qué cosa es? ¿Horas, minutos, segundos, días, años? ¿Qué cosa será? El X siempre va a tener las mismas unidades del de arriba, entonces este 144 es horas. ¿Pero el problema decía horas? No, el problema decía días, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Si esto está en horas, ¿cómo lo paso a días? X es igual a 8 por 144. Todavía no lo multiplico, ¿ya? Si yo quiero pasarlo a días, simplemente ese producto lo dividimos entre 24. Y eso ya está en días. Claro, ¿para qué lo ibas a multiplicar si acá se puede simplificar? 24ava, 1, 24ava, 6. Y nos va a quedar 6 por 8. ¿Cuánto es 6 por 8? 48. Entonces, 48 días tiene que pasar para que dicho reloj marque nuevamente la hora correcta. Esa es la forma para desarrollar la pregunta número 6. ¿De acuerdo? Esa es la manera. Continuamos por este bloque. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son ángulos formados. El punto favorito para muchos y para otros su punto, su dolor de cabeza. Ángulos formados. En la parte de ángulos formados, ustedes van a calcular, por ejemplo, ¿qué ángulos forman las agujas de reloj a la hora que se les pide? Por ejemplo, ahora supongamos que es a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, ¿tú puedes calcular qué ángulos se forman con las agujas de reloj? Claro que se puede. Para ello necesitas tú hacer lo siguiente. Primero, memorizarte estas cantidades, estas expresiones. Eso era lo que tienes que memorizarte. Sí, a estas expresiones, si es que no las recuerdas, no vas a poder calcular nada. Por esto es lo primero. Tienes que aprenderte de memoria eso. Y justamente para ello es lo que hay en la memotecnia del medio Monce. Profe, no entiendo. ¿Cómo medio Monce? Sí, eso es para aprenderte esta, que es la más difícil de recordar. Este es fácil, 30H. Fácil. Pero el otro no. ¿Cómo o qué tiene que ver con medio Monce? Mira, recuerda, el número 11 literalmente se escribe de esta manera, ¿cierto? 11 entre 2, entre 2. El M está multiplicando. Y tú sabes que en una multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Entonces, en vez de multiplicarlo al final, lo multiplicamos al inicio. Y al multiplicarlo al inicio justamente dice medio Monce. Es una forma de recordar nada más esto, ¿ya? ¿Por qué lo vamos a recordar? Si no lo recuerdas no vas a poder utilizarlo. Mira por acá. Esto básicamente se presenta en dos casos. Vamos a ver los dos casos a este lado. A ver, sí, un poquito más. Ahí está. Muy bien. Estas pequeñas crucecitas nos van a representar
los números principales en un reloj de agujas. ¿Cuáles son los números principales? El 12, que sabemos que va en la parte superior, 3, 6, 9, ¿ya? Es como si fuese un reloj en el cual solamente están indicados esos. Obviamente tiene que estar el resto también, pero para que no nos estorben los números, los ponemos solamente a ellos. Ahora, tu objetivo es calcular el ángulo que forman las agujas de reloj. Aquí te presento los dos casos. Porque hay dos casos básicos. Supongamos ubicación de las agujas de esta manera y supongamos ubicación de las agujas de esta otra. Ya está. Fíjate, nuestro objetivo, ¿cuál va a ser? Calcular el ángulo que se forma, que acá le voy a llamar alfa y aquí beta. ¿Cómo se calcula el valor de ese ángulo? Simple, utilizando eso. ¿Pero cómo? Para utilizarlo vas a hacer lo siguiente. Mira, desde el número 12, observemos cuál de las dos agujas va más adelante. Tienes que observar bien la ubicación de las agujas. ¿Cuál de las dos agujas va más adelante? Obviamente la del horario. Si la aguja del horario va más adelante, la fórmula empieza con el que tiene h de horario, o sea, así. La otra expresión también se va a colocar, pero con signo negativo. En otras palabras, ambas expresiones se utilizan en la fórmula, solo que una va a ser positiva y la otra negativa. ¿De qué depende? De la ubicación de las agujas. Si nosotros observamos en el segundo gráfico, el horario solamente se encuentra en este bloque, en este punto, pero el minutero se encuentra mucho más adelante. Como el minutero está más adelantado, entonces la fórmula va a empezar con el que tiene m. Si el minutero está más adelante, la fórmula empieza con el que tiene m. Empieza de esta manera. Se le pone el signo negativo y ahora la otra expresión. Eso era lo que quería que ustedes entiendan. Ahora, tengan cuidado, si es que no te has memorizado esto, ¿cómo vas a poder aplicar esto? Por esa razón es que te pedía que te aprendas esto de memoria. ¿De acuerdo? Por esa razón es que te pedía que te aprendas eso de memoria. Ahí están ambos casos que nosotros vamos a utilizar. Pero justamente cuando ya estábamos entendiendo todo, aquí aparece algo adicional. Nota. ¿Qué es eso que necesitamos ahora? Dice así: si las agujas de un reloj están superpuestas. ¿Qué significa superpuestas? ¿Qué significa superpuestas? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa ocurre en estos casos? Aquí lo interesante. Miren, a ver. Primero entendamos qué significa superpuestas, ¿ya? Supongamos que esto es un relojcito con nuestros valores que ya conocemos. El 12, el 6, el 3 y el 9. Ahora, ojo. Superpuestas significa que si la aguja del minutero está en esta posición, la aguja del horario está encima. Así. Entonces, ¿qué debo de entender por superpuestas? Que una aguja esté encima de la otra. Eso significa superpuestas. Aquí viene el detalle. Si es que están superpuestas, ¿cómo interpreto según lo que hemos dicho hace un momento? Porque habíamos dicho, si adelante va el horario, empiezo con el que tiene H. Si adelante va el minutero, empiezo con el que tiene M. Aquí ambas agujas van igualadas. Entonces, ¿qué se hace? Si las agujas van igualadas, estas cantidades se igualan. Y ahí está justamente el tercer caso. El 30H se debe de igualar al 11 medios de M.
Ese es el punto de esto. Entonces, con esto ya prácticamente tendrías cualquiera de los tres casos. Hay que resaltar que este tema es un tema muy bonito. Antes era fijo en nuestro examen de admisión y de esto ha venido también varias veces ya. Entonces, teníamos que tenerlo claro. Ojo, la fórmula depende de la ubicación de las agujas de reloj. Entonces, ¿qué cosa hacer? Si yo tengo una hora cualquiera que se me asigna, lo que debo de hacer es primero identificar dónde están las agujas, cuál es la ubicación de las agujas, para de acuerdo a eso utilizarlo. ¿Ya? Vamos a aplicar esto a nuestra pregunta número 7. Pregunta número 7. La pregunta número 7 nos dice lo siguiente. ¿Qué ángulo forman las agujas de reloj a las 4:38? A las 4:38. ¿Qué ángulo forman las agujas del reloj? A ver. 4:38. El ángulo que forman. ¿Yo qué cosa te decía hace un momento? Primero veamos la ubicación de las agujas. Grafiquemos por acá. Bueno, más pequeñito, no es necesario que sea tan grande. Ya. Porque recuerda que este grafiquito es referencial nada más, ¿ya? No tiene por qué ser exacto. Tú sabes que acá va el 12, acá va el 3, aquí va el 6, el 9, 4. Si ahí es 3, por acá será el 4, 5, acá el 7 y el 8. Aproximadamente 4:38 hace que el horario esté en este bloque. 4. Entre 4 y el 5, ¿cierto? Y 38, el 38 hace que el minutero esté aproximadamente por acá. Porque tú sabes que hasta el 8 mismo es 40 minutos. Como es 38 es un poquito antes. Entonces, nuestro objetivo va a ser calcular este ángulo. Dime tú, ¿qué fórmula crees que debemos utilizar? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Quién está más adelante? Minutero. En ese caso, ¿qué fórmula se utiliza? La segunda. Escribo aquí la fórmula. Mira, escribo la fórmula. El ángulo es igual a 11 medios de M menos 30 por H. Ahora, ¿qué hago a continuación? Reemplazo. H es hora, M es minuto. Entonces, donde dice H, debo reemplazar 4. Y donde dice M, debo reemplazar 38. Aquí dice H. En vez de H, le ponemos 4. Y en vez de M, le ponemos 38. Entonces, aquí, 38. ¿Qué es lo que nos quedaría? Simplemente operar. Yo sé que ustedes son hábiles con esto. A ver, beta igual. Sacando la mitad te queda 19. 19 por 11. 19 por 11. Sería 209. ¿Cierto? 209 menos 120. ¿Cuánto nos quedaría aquí entonces como respuesta? El ángulo sería igual a 89. 89 grados sería nuestra respuesta. Pero justamente cuando pensamos que todo estaba bonito, ahí empieza a ocurrir algo interesante. ¿Por qué? Porque justamente 89 no hay en las claves. En las claves tenemos 250, 88, 88,5, 271 y 90. No hay 89. Profe, hago lo que mi otro profe me decía. Si es que no está en las claves, marca lo que esté más cercano. Oye, eso es una estafa. Nunca se hace eso. Profesor, entonces, ¿qué debo de hacer? Si no hay 89 en las claves, ¿qué hago? Esto ocurrió en un examen de admisión. Según lo que tú estás observando, este 89 representa el ángulo que va aquí. Pero dime tú, con las agujas de reloj, ¿ese es el único ángulo que se forma? No. Este ángulo también. El problema solamente te está diciendo qué ángulo forman las manecillas del reloj.
Si al aplicar la fórmula tú tienes uno de ellos y no está en las claves, entonces ahora lo que debes de hacer es calcular el otro. ¿Qué le voy a llamar teta? Y digo entonces a partir de ello, teta más beta tiene que ser igual a 360 porque completa toda la vuelta. Yo sé cuánto vale beta. Beta vale 89. Si él vale 89, al despejar el valor de teta sería igual a 271. Y ese valor sí está en las claves. Por eso es que la respuesta sería 281. Entonces tengamos cuidado. Ojo que esto ya ha pasado en exámenes anteriores. A muchos les ha sorprendido porque se acostumbraban a calcular el ángulo. Pero si te das cuenta, siempre se van a formar dos ángulos. Con la fórmula se calcula solamente uno de ellos. Y si no está en las claves, tienes que calcular el otro. Esa era la forma de desarrollar e interpretar la pregunta número 7. Vamos a ver ahora la pregunta número 8. Otra clásica de examen, y también esta de acá ha venido en un examen de admisión. Dice, ¿a qué hora entre las 4 y las 5 las agujas del reloj forman un ángulo cuya medida es de 60 grados por primera vez? ¿Cómo es esto? A ver. Primero, hagamos un pequeño dibujito, un esquema. Bueno, por ahí va, parece redondito. Ubiquemos los números para guiarnos, ¿ya? 12, aquí 6, 9 y aquí 3. Ajá. Ya. Ahí no es. Interpretemos. El problema dice claramente a qué hora entre las 4 y las 5 se formará un ángulo cuya medida es de 60 grados por primera vez. Quiero que observes claramente lo que voy a mostrarte, ¿ya? Mira, el plumón rojo va a ser el minutero y el plumón azul va a ser el horario. Como tú sabes, el minutero siempre es más grande que el horario, ¿cierto? Supongamos eso. Ahora, entre las 4 y las 5 decía el ejercicio. ¿A qué hora se formará un ángulo de 60 grados por primera vez? Dime tú, a las 4 en punto, ¿esta sería la ubicación de las agujas? ¿Sí o no? 4 en punto, el horario en el 4 y el minutero en el 12. 4 en punto. ¿Quién es más veloz, horario o minutero? Pues el minutero. El minutero se va a ir acercando más rápido mientras el horario va avanzando lento. Y en algún momento tanto se va a acercar que el ángulo que se va a formar es de 60 grados, aproximadamente por aquí. Ahí se va a formar 60 grados. Pero ¿por qué el problema especifica por primera vez? Especifica, ¿sabes por qué? Porque existe una segunda vez. Si esta es la primera vez que forma 60 grados, tanto se va a adelantar que en algún momento lo va a igualar. Y ahí estarían superpuestas, pero como el minutero es más veloz, aproximadamente por acá se va a volver a formar 60 grados. Y esa sería la segunda vez. Si tú te percatas, mira, lo voy a resaltar, por primera vez sería aproximadamente aquí. Aquí el horario y el minutero por acá. Por primera vez. Por segunda vez, el horario por acá y el minutero por acá. Si tú te das cuenta, cuando te dice por primera vez, el horario está delante, el minutero está atrás. O sea, por primera vez se aplicaría esta fórmula. Pero si el problema hubiese dicho por segunda vez el minutero estuviera delante. Por tanto, se aplicaría esto. Entonces, depende de si el problema dice por primera o por segunda vez. Como solamente nos resalta por primera vez, entonces este caso no es el adecuado. Y nos quedamos con el que está de color negro. Entre las 4 y las 5 se forma un ángulo de 60 grados. Entonces, aquí va ese ángulo. Y ya está. ¿Qué es lo que vas a hacer a continuación? Simple.
Mira qué hora es aproximadamente. Como el horario está en ese intervalo, según el gráfico yo puedo decir claramente que ese gráfico está marcando a las 4 con... Bueno, aproximadamente 10 y un poquito más, pero como no sabemos cuántos minutos son exactamente, lo correcto es que le pongas así. 4 horas con algunos minutos, que justamente eso es lo que tienes que hallar. Ahora, tú y yo sabemos que como el horario está más adelante, se utiliza la primera fórmula. Entonces decimos, por fórmula, el ángulo tiene que ser igual a 30h menos 11 medios de m. Dime tú, ¿conocemos el ángulo? Claro que sí, el ángulo es 60. Entonces, aquí reemplazas el valor de 60. ¿Conoces h? Claro, h es la hora. ¿Y quién es la hora? 4, entonces aquí va 4. ¿Qué es lo único que nos quedaría por hacer? Sería cuestión de despejar y calcular m. Pues eso es todo lo que hay que hacer. Como él es negativo, lo pasamos al otro extremo con positivo. 11 medios de m. Igual, aquí es 120. Este 60 lo paso a restar y queda 60. Entonces, al despejar, m quedaría 120 entre 11. Ese sería el valor de m. Ahora, solamente para que tenga forma de lo que está en las claves, esto lo conviertes a un número mixto, o sea, entero más fracción. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? Dividiendo como en primaria, 120 entre 11. Aquí sería 10 por 11, 110, sobra 10. El cociente siempre se coloca como entero. El residuo va en la parte superior y sigue siendo entre 11. 120 entre 11 es lo mismo que decir 10 enteros con 10 onceavos. Ahora, ¿cuál sería la respuesta entonces? La respuesta sería, ¿qué hora sería? 4 con m. ¿Quién es m? 10 con 10 onceavos. Esa era la respuesta para esta preguntita. Ojo que es pregunta de examen de admisión, ¿ya? Tengamos mucho cuidado. Es una pregunta de examen de admisión. Esta fue una pregunta del examen del centro preuniversitario. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y no nos vaya a sorprender, ¿ya? Continuamos por este ladito. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver lo que concierne a ángulos, pero esta vez con algunas cosas adicionales. Profe, no entiendo. No todos los problemas se pueden desarrollar con el medio Monce. Hay algunos problemas en los cuales tú necesitas hacer algunas cositas adicionales. Como por ejemplo, esto. Díganme ustedes, si nosotros hablamos acerca de un reloj, ¿cuál de las dos agujas avanza más rápido? ¿Horario o minutero? Obviamente, minutero, ¿cierto? Ya. Y si el minutero avanza más, entonces, ¿podríamos encontrar una relación entre lo que avanza el horario y lo que avanza el minutero? ¿Se podría encontrar una relación entre eso? Claro que sí. Sí se puede encontrar la relación. Entonces, justamente esa relación es la que vamos a utilizar ahora. ¿Cuál es la relación? Mira, dice así. El ángulo que avanza el horario siempre está en función a cuántos minutos han transcurrido. Porque si a la cantidad de minutos que han transcurrido tú lo divides entre 2, entonces eso de ahí te da el ángulo que avanza el horario. Profe, no te entiendo. Fíjate, esto significa que si tú ves en el reloj que pasa, por ejemplo, media hora, en media hora, ¿la mitad cuánto es? 15 minutos, ¿cierto? Ya, ese número 15 representa el ángulo que gira el horario. Entonces, en media hora, el horario gira 15 grados. ¿Está bien? El horario del minutero, perdón, el ángulo del minutero, 6m. Ambos están en función a cuánto gira cada uno de ellos. Cuánto gira el horario, cuánto gira el minutero. ¿Sí? Entonces, bajo esa idea, vamos a ver por aquí. Vamos a ver, ¿ya? Tenemos acá 12, aquí 3,
aquí 6, aquí 9. Vamos a de frente desarrollar la pregunta número 9. Un pequeño gráfico. Estas preguntas son las clásicas de los exámenes del centro preuniversitario y también ha venido varias veces en exámenes de admisión pasado. ¿Ya? Esta va a ser la pregunta número 9. Mira, ve, te voy a enseñar a utilizar esto, ¿ya? A ver, ya. Dice acá, ¿qué hora indica el reloj? Queremos saber qué hora indica el reloj y el dato que se nos da es que por acá se encuentra el horario y por aquí se encuentra el minutero. Y ya. Vamos a ver esto. Ya. Fíjense, el dato que se me da es que este angulito que está acá es alfa y aquí también hay alfa. ¿Sí? Alfa son ambos. Observemos, en este gráfico, a ver, un momentito, creo que no es alfa, se ha desconfigurado, creo que es 2 alfa. Sí, 2 alfa es acá. Aquí tiene que ser 2 alfa. Ya, ahora sí. De este esquema observemos justamente lo que te digo. No puedes aplicarle la fórmula del medio Monce. ¿Por qué no se puede? Por el hecho de que para medio Monce necesitas ángulo, hora y minuto. ¿Tenemos ángulo? No. Minuto tampoco. Hora sí. Porque como el horario está en este intervalo, automáticamente del gráfico yo puedo decir que es a las 2:50 y algo, que es 2 y m la forma correcta de representarlo. Hora sí conozco, pero minuto no hay ángulo tampoco, por eso no puedo trabajarlo. Profe, entonces, ¿qué hago? Apliquemos estas dos condiciones que están arriba. Ojo, que estos son como pequeñas formulitas. Antes de aplicar eso, una pequeña y última indicación. Sabemos que entre el 9 y el 6 hay 90 grados. Si ese 90 grados yo lo divido en 3 partes, cada uno de ellos, ¿cuánto me daría? 90 entre 3, 30. ¿Qué significa esto? Que siempre el ángulo que se forma entre un número y otro es 30 grados, obligatoriamente. ¿Qué otra cosa puedo resaltar? Mira, ve. Entre el 6 y el 7 hay exactamente 5 minutos. Porque cuando el minutero está en el 6 marca 30 minutos, pero está en el 7 marca 35. 7 es 30, acá será pues 31, 32, 33, 34, 35. Son 5 pequeños espacios. Como todo era 30, cada pequeño pedacito sería 30 entre 5. 6. 6 graditos. ¿Ya? Esta es una pequeña indicación adicional. Para desarrollar lo vamos a utilizar como dato, pero se supone que ustedes ya deberían de saber eso. Ahora, miren, empecemos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Primero, vemos el gráfico y observamos qué hora es aproximadamente. Aproximadamente es 2 y m. Este 2 nos va a indicar la hora de referencia. Hora de referencia. Solamente el 2. A las 2 en punto, ¿dónde se encuentra el horario? Obviamente a las 2 en punto tiene que estar exactamente apuntando al número 2. Dibujo una línea. Dime tú, a las 2 en punto, ¿dónde se encuentra el minutero? 2 en punto, sin minutos, 2. 2 en punto, el minutero se encuentra en el 12, aquí. Vas a hacer lo siguiente.
Desde la línea que has trazado para el horario hasta donde se encuentre el horario, ese pequeño angulito le vamos a llamar m medios. Esto vale m entre 2. Ahora, desde donde está la aguja del minutero, supuestamente a las 12 en punto está aquí en el 12. Desde esa ubicación hasta donde se encuentre el minutero, hasta donde se encuentre el ángulo que se va a formar para el minutero es 6m. Entonces, ese ángulo que he representado de color azul vale 6m. Muy bien. Bajo esa información, ustedes ya podrían obtener sus ecuaciones. Porque si se dan cuenta, m medios más alfa, al ser sumados, completan este espacio. ¿Y ese espacio cuánto vale? 30 grados, porque siempre es la separación 30. Entre un número y otro, la separación es 30 grados. Ponemos ahí 30. Entonces, ya tenemos una primera ecuación, utilizando este. Ahora utilicemos el otro. 6m, como el 6m y el 2 alfa está uno seguido de otro, siempre que veas uno seguido de otro, súmalos, ¿ya? Entonces acá tendríamos que sumar 6m más 2 alfa. Al ser sumados, iría desde el 12, que es punto de partida, hasta el 11. Si esto es 30 grados y todo era 360, ese 360 le restamos el 30 y nos quedaría solamente hasta acá, que sería 330 grados. Entre estas dos ecuaciones, tu objetivo va a ser calcular m. Calculas m y el problema termina. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo calculas m? Pues obviamente el alfa lo tendríamos que eliminar. Mira, esto ya es operativo. Te sugiero que a esto lo multipliques por menos 2 y su desarrollo lo escribas aquí abajito. Menos 2 por m medios, el 2 con 2 se va y te va a quedar menos m. Menos 2 por alfa, menos 2 alfa. Menos 2 por 30, menos 60. Mira, mira. 5m es igual a 270. Sacándole quinta sería m igual a 54. Y ya tienes la cantidad de minutos. Ya sabes cuánto es m. Entonces ya tendríamos la respuesta para este ejercicio, que sería 2,54. Muy bien, esa es la respuesta de la pregunta número 9. Ahora, para finalizar, vamos con la pregunta número 10, que corresponde a la última parte, que es sombras. Recuerda que en la parte de sombras siempre se debe de utilizar media circunferencia, solamente media circunferencia. ¿Ya? En el programa anterior era una circunferencia completa, acá es la mitad nada más. Media circunferencia. ¿Por qué? Ahora te vas a dar cuenta. El sol por las mañanas, ¿a qué hora aparece si es que todo fuese llano? Si es que todo fuese plano, el sol aparecería a las 6 de la mañana. Es como referencia, así se debe asumir. Aunque hay temporadas donde sale antes, hay temporadas donde sale un poco después. Pero si todo en promedio fuese así planito, por las mañanas, 6, a mediodía, en la parte superior, y se oculta a las 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Eso hay que tomar como referencia. Ahora, ¿por qué? Como tú sabrás, solamente hay soles en las mañanas y en las tardes, en la noche no. Entonces, si el programa te dice mañana soleada, trabajas en este bloque. Si es que el programa te dice tarde soleada, trabajas en este bloque. Pero si el programa te dice noche soleada, pues noche soleada no existe, pues, es absurdo. Por eso es que no se utiliza la parte que está acá abajo. Ahora, en este esquema vas a empezar a graficar. Mira la pregunta número 10. Decía, en una mañana de sol, un árbol de 10 metros de altura arroja una sombra de 10 raíz de 3 metros de longitud. Una mañana soleada, un árbol de 10 metros de altura. Ya. Supongamos que por acá está el árbol, ¿ya?
Ojo que este gráfico solamente es referencial. Ahí está el arbolito. Este arbolito tiene una altura de 10 metros. Por favor, si es mañana soleada, el gráfico que utilizas va a ser en este lado. No grafiques la figura en el centro porque malogras el gráfico, ¿ya? El árbol de 10 metros de altura arroja una sombra de 10 raíz de 3 metros. Si es mañana, pues la sombra va a estar hacia la derecha, ¿cierto? Entonces la sombra se va a ir por acá. Haz que la sombra solamente llegue hasta el centro de la figura, que no sobrepase porque si no, no te va a ayudar. Si hasta ahí llega la sombra, eso me da a entender que aproximadamente el sol tendría que estar en esta ubicación. Aquí. Supongamos que eso es el sol. ¿Ya? Esa es la información que te da el problema. Un árbol de 10 raíz de 3 metros de altura arroja una sombra, un árbol de 10 metros de altura arroja una sombra de 10 raíz de 3 metros de longitud. Ahora, yo sé que tú observarás acá un triángulo notable, y yo sé que ya está en la mente qué triángulo notable es, ¿no? Ya lo tienes en la mente, ¿cierto? 7 es 10. ¿Por qué triángulo notable? Mira, ve. Entre el árbol y la sombra se forma siempre 90 grados. Y al ser 90 grados, justamente tendríamos nuestro triángulo notable. ¿Cuál es el triángulo notable? De 30 a 60. Ubica los ángulos. ¿Dónde tendría que ir el 30? En este lado. El 60 en este otro. ¿Cuál de ellos es el que nos interesa? Ojo, la hipotenusa no me importa, solamente me importan los ángulos. ¿Por qué? Porque gracias al ángulo yo puedo saber qué hora es. ¿Cómo? De la siguiente manera. Si empezó a las 6 de la mañana, desde las 6 de la mañana este sol ha tenido que girar un ángulo hasta esta ubicación. Ese angulito es 30 grados. Pero para girar ese ángulo ha necesitado un tiempo. Ese tiempo es lo que necesitamos hallar. ¿Cómo vas a calcular ese tiempo? Aplicándole aspa. Tú vas a decir, si 30 grados se ha demorado un tiempo t, para calcular ese tiempo t necesitamos una información adicional. ¿Cómo calculas o cómo tienes esa información adicional? En esta parte. En esta parte tú vas a observar lo siguiente. Desde el 12 hasta el 6 de la tarde, ¿cuántas horas hay? 6 horas. Desde el 12 hasta las 6 de la tarde, ¿qué ángulo se forma? 90 grados. Entonces, nosotros de acá podemos deducir que en 6 horas el Sol avanza un ángulo de 90 grados. Eso de ahí lo utilizas acá. Y vas a decir, 90 grados. Se avanza en 6 horas. ¿Cuánto tiempo necesitamos para avanzar 30 grados? ¿Se puede calcular? ¡Claro que sí! Aplicas aspa. Por aspita, ¿cuánto sería el valor de ese tiempo? Yo estoy seguro de que ustedes pueden calcularlo. Eso sale 2 horas. Es por proporciones nada más. Estoy seguro de que puedes comprobar eso. Ahora, si es que todo empezó a las 6 de la mañana, ¿a qué hora ocurrió ello? Entonces, la hora a la cual ocurrió se obtiene simplemente sumándole a las 6 de la mañana ese tiempo que ha transcurrido, que son 2 horas. ¿A qué hora ocurrió aquello? Aquello ocurrió a las 8 de la mañana. Y ya estaría resuelta la pregunta número 10. Como te has dado cuenta, la parte de cronometría tiene mucho detalle, muchas cosas, muchos casos. Se ha tratado de hacer la variedad lo más variado posible, con el objetivo de que tengas la mayor cantidad de herramientas posibles para poder desarrollar. ¿Ya?
tienes la clase prácticamente completa. Ahora también se te va a dar ejercicios para que puedas practicarlos por aquí. Espero que hayas captado las ideas. Conmigo es hasta aquí nada más. Por favor, sigan estudiando y cuídense mucho. Hasta pronto.